El nivel socioeconómico de una persona determina incluso la intensidad con la que experimenta los efectos del cambio climático. Miembros del jurado, compañeros concursantes, invitados, muy buenas tardes. Es para mí un placer tener la oportunidad de participar en este concurso. En esta presentación pretenderé demostrar que en México los efectos del cambio climático agudizan la pobreza y la desigualdad existente. La razón principal por la que el cambio climático agudiza la pobreza y la desigualdad es porque los efectos de este se experimentan de manera desigual según el nivel socioeconómico de una comunidad. Esto es porque la vulnerabilidad es directamente proporcional al nivel socioeconómico. Una vivienda con infraestructura débil, por ejemplo, puede ocasionar mayores daños materiales y tardar más tiempo en reconstruirse, por lo que puede que se construya más débil la próxima vez para construirse más rápido. Esto, a su vez, aumentaría la vulnerabilidad y los habitantes de la vivienda sufrirían daños materiales con mayor frecuencia, lo que también afectaría su capacidad de recuperarse cada vez. En estos mapas podemos observar que los estados de México con mayor población en condición de pobreza son también los estados más propensos a sufrir inundaciones. Esto es, a la vez, causa y consecuencia de una reducida capacidad de resiliencia y una creciente vulnerabilidad. Es un ciclo vicioso. La segunda razón por la que el cambio climático acrecienta la pobreza es que afecta especialmente el acceso al agua potable. Según el panel intergubernamental del cambio climático, este acceso al agua potable se ve afectado por el aumento en la temperatura y el cambio en los patrones de precipitación. La temperatura media aumenta, por lo que cada vez es menos el hielo en las montañas que, al derretirse, alimentan los ríos y las fuentes de agua natural que llegan a comunidades en México. En el mapa de la derecha, Martínez y Patiño ilustran el patrón del aumento en la temperatura para el 2090 en invierno y en verano. Podemos observar que en verano la temperatura de la zona norte del país puede llegar a aumentar hasta 5 grados centígrados. Además de esto, Martínez y Patiño advierten que cada vez habrá menos agua precipitada y esta estará concentrada en tormentas de creciente intensidad, lo que provocará inundaciones y el desborde constante de fuentes de agua, lo que hará más difícil también el acceso al agua potable. Esto significa que cada vez es menos la disponibilidad de agua potable de manera natural. El tercer sector en que el cambio climático influye negativamente para aumentar la pobreza es la seguridad alimentaria. Esto es porque el cambio climático afecta especialmente al sector rural de la población, que vive en zonas de difícil acceso y que depende económicamente de actividades primarias. De acuerdo con Álvarez et al., en México vemos especialmente una reducción de la productividad de los cultivos, sobre todo aquellos que no tienen sistemas de riego automatizados. El aumento de la temperatura ocasiona que el agua de la tierra y los cultivos se evaporen más, y por esto los cultivos producen menos. Asimismo, aquellas personas que dependen económicamente de estos cultivos, ya sea porque están empleados en una plantación más grande o porque venden sus propios cultivos, dependerán cada vez más de la comida chatarra para satisfacer su necesidad nutricional. Esto lo podemos observar en la gráfica de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, que muestra la tendencia en aumento de adultos con obesidad al mismo tiempo que el precio de satisfacer el requerimiento de calorías diarias con alimentos de alta densidad calórica, es decir, comida chatarra, disminuye. Sin embargo, en México existen programas e instituciones que tienen como misión combatir estos efectos. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, que elaboró el plan de adaptación que vemos en pantalla. De igual forma, la Semarnat y la Segarpa tienen programas especiales para tratar las consecuencias de desastres naturales que aumentan en frecuencia por el cambio climático. Sin embargo, las medidas que estos últimos toman son especialmente de recuperación, una vez que el desastre ha pasado. Y las medidas del primero son insuficientes, ya que, de acuerdo con Sebaras y García, no son lo suficientemente específicas en los planes de acción para reducir la vulnerabilidad. Las medidas de adaptación son esenciales porque mucho del daño del planeta que causa el cambio climático ya no es reversible, por lo que es imperativa una transición a energías renovables, una reestructuración de los sistemas de drenaje y una conexión más efectiva del sector rural que facilite el acceso a los servicios de emergencia. Un ejemplo de esta necesidad se vio en noviembre del 2020 en Tabasco, donde el crecimiento de la población ha causado una expansión deficiente del drenaje, ocasionando que se formen pozas y pequeñas cuencas citadinas donde el agua se estanca y provoca una inundación.
Es por esto que debe existir una adaptación rápida a los efectos del cambio climático, antes de que éste cree más pobreza y más desigualdad. Muchas gracias.